Valle de Eagle Creek, territorio de Montana, la temporada de invierno de 1893. Mientras sus vecinos consumían grandes cantidades de leña, un cazador sueco en particular permanecía cómodo en su morada. A pesar de la ausencia de fuego, la temperatura exterior había caído a 31 grados bajo cero. Dentro de su morada, la temperatura se mantenía constantemente en 64 grados Fahrenheit. Su método no era mágico ni un artilugio novedoso. Esta técnica era tan antigua y sencilla que, tras su explicación inicial, los cazadores de la zona lo consideraron loco, ridiculizaron su enorme plataforma de piedra para dormir, se burlaron de su escasa provisión de leña y predijeron su muerte por congelación. Al finalizar enero, sus predicciones resultaron incorrectas. ¿Qué conocimiento sobre retención térmica poseía este cazador de origen extranjero que los experimentados pioneros de Montana habían pasado por alto por completo? Además, ¿por qué las mismas personas que lo despreciaron dedicaron la primavera siguiente a desmantelar sus propias viviendas para replicar su diseño? Esta narración relata cómo la sabiduría ancestral, una vez descartada como superstición poco sofisticada, demostró su superioridad como solución de ingeniería en los entornos más severos imaginables. Si le interesan los métodos históricos de supervivencia efectivos, por favor pulse el botón de me gusta, suscríbase y deje un comentario indicando su ubicación, originario del Valle de Eagle Creek, territorio de Montana. Septiembre de 1892. La reverberación de un pico golpeando tierra solidificada resonó por todo el valle, mientras Lars Wikström excavaba el suelo de su vivienda recién construida. Sus vecinos, recolectando combustible para la inminente estación fría, detuvieron sus tareas para observar. La escena ante ellos desafiaba la lógica. Wikström no estaba reforzando su base, no estaba excavando un área de almacenamiento subterránea para raíces, estaba cavando una depresión rectangular. Sus dimensiones eran 6 pies de largo por 4 pies de ancho. Este era precisamente el lugar designado para su área de descanso. Además, estaba cavando profundamente, casi 3 pies en el suelo de la vivienda. «¡Ese sueco se ha vuelto loco!», murmuró James Bradley, un cazador que había soportado 15 inviernos en Montana. Un hombre construye una vivienda respetable y luego procede a desmantelar su suelo. Probablemente se inundará cuando llegue el deshielo de primavera. Sin embargo, Wikström no había concluido su trabajo. Durante la quincena siguiente transportó rocas de río desde Eagle Creek. Cientos de estas, piedras pulidas y esféricas, cada una elegida con precisión, las clasificó según sus dimensiones, piedras del tamaño de un puño para los estratos fundamentales, más grandes para la retención de calor y planas para la plataforma de descanso. Sus vecinos calcularon que había reubicado 2.400 libras de roca en esa excavación. El método de construcción en sí parecía ilógico. Wikström construyó una cámara de combustión en un extremo de la depresión, con un pasaje revestido de arcilla que se extendía por debajo del área de descanso de roca. Colocó una salida de humos en el extremo opuesto. Las rocas están dispuestas en estratos meticulosos, incorporando conductos que permiten que el aire caliente fluya por toda la masa. Antes de salir, el calor del fuego pasa por debajo de tu lugar para dormir. El tono de Bradley estaba imbuido de cinismo. Eso no es un sistema de calefacción, es autodestrucción. Las rocas, en cualquier caso, retienen mal el calor. Mientras otros hogares acumulaban de 8 a 12 cuerdas de pino partido y abeto de Douglas, Wikström solo recogía leña menuda y ramas pequeñas. Su suministro de madera a finales de octubre no habría sido suficiente para una cabaña convencional. Durante todo noviembre, Martha Henderson, cuya vivienda familiar estaba situada a un cuarto de milla río abajo, expresó el pensamiento común. Ese hombre se congelará y probablemente tendremos que acogerlo en diciembre. Será una carga para nosotros. Newman Mike. El cazador sueco ofreció pocas palabras en respuesta. Su inglés seguía siendo rudimentario. Sus intentos de explicar Baji y el concepto de piedra calentada fueron recibidos con expresiones de desconcierto y gestos de desaprobación. Él simplemente continuó con su tarea, sellando la superficie del lecho de piedra con una mezcla de arcilla y arena, creando así una plataforma lisa para dormir. Para la primera semana de noviembre, a medida que las temperaturas comenzaban a descender a los 20 grados, cada cabaña en el valle de Eagle Creek tenía humo saliendo de sus chimeneas por la noche. Desde el amanecer hasta el anochecer, todas las cabañas, excepto la de Wikström, mostraban humo ascendiendo de sus chimeneas. Su propia chimenea liberaba una tenue columna de humo durante 3 o 4 horas cada mañana, y luego se volvía inactiva. «Ese hombre es demasiado obstinado para admitir su error», informó Bradley a los demás en el puesto comercial. «Recuerden mis palabras, antes de Navidad lo encontraremos congelado en esa estúpida cama de piedra suya».
Lo que ninguno de ellos comprendía era que Wikström había dedicado cada mañana de octubre y principios de noviembre a calentar esa considerable masa de piedra con horas de fuego intenso diariamente, elevando progresivamente la temperatura de 2.400 libras de piedra de río. Esta técnica exigía paciencia, una cualidad rara vez permitida por el pragmatismo de la frontera. El verdadero desafío se acercaba y se manifestaría antes de lo que nadie anticipaba. En el norte de Suecia, durante el invierno de 1867, 25 años antes de Eagle Creek, un Lars Wiklund de 12 años se había acurrucado dentro de un goatee, observando a los pastores de renos Sami mientras se preparaban para una tormenta inminente. La temperatura exterior ya había descendido por debajo de cero. Dentro de la vivienda tradicional, un anciano pastor llamado Nils estaba haciendo fuego. No dentro de una chimenea, ni en una estufa, sino debajo de un enorme lecho de piedras. El fuego es temporal, había aclarado Nils en sueco, sus manos curtidas colocando la leña menuda con eficiencia practicada. La piedra es permanente, el fuego proporciona calor durante horas, la piedra proporciona calor durante días. El joven Lars observó cómo los pastores calentaban la superficie de piedra para dormir durante toda la tarde. A medida que caía la oscuridad y se permitía que el fuego se extinguiera, las piedras continuaban irradiando calor. La familia dormía directamente sobre la superficie calentada, separada solo por capas de piel de reno. Durante una ventisca que persistió durante 3 días, solo volvieron a encender las piedras una vez. Nils se refería a ello como baji, la cama calentada, un método que los Sami habían perfeccionado durante siglos de supervivencia ártica. Los principios físicos eran sencillos, aunque la Montana de la frontera parecía haberlos olvidado. La madera, al combustionarse, libera rápidamente su energía, calor intenso que se disipa velozmente por convección. El aire caliente sube, escapa y desaparece. Una chimenea convencional podría calentar una habitación a 70 grados mientras arde, pero si se permite que ese fuego se extinga en cuestión de horas, la cabaña vuelve a la temperatura ambiente. La piedra funciona de manera diferente. La piedra de río, específicamente las variedades metamórficas y sedimentarias que Wikström seleccionó de Eagle Creek, posee una capacidad calorífica específica de aproximadamente 0.2 BTU por libra por grado Fahrenheit. Esas 2.400 libras de piedra, cuando se calentaban a 200 grados, almacenaban aproximadamente 96.000 BTU de energía térmica. Más importante aún, la piedra libera esa energía gradualmente a través de la radiación, no por convección. El calor radiante calienta directamente objetos y cuerpos, en lugar de calentar el aire que escapa inmediatamente por las grietas y huecos en las paredes de la cabaña. Una persona que duerme sobre una superficie de piedra a 130 grados, aislada con mantas, experimenta calor continuo durante 18 a 24 horas. Sin embargo, en el valle de Eagle Creek, durante el otoño de 1892, esta explicación fue recibida solo con escepticismo. James Bradley, quien había construido 7 cabañas en todo el territorio de Montana, desestimó por completo el concepto de chimeneas de piedra que se enfriaban en 1 hora después de que el fuego se extinguía. La piedra no retiene el calor, eso es simplemente un hecho. Este sueco está inventando o está mal informado. La experiencia de Bradley no era incorrecta, simplemente no era exhaustiva. Una chimenea, con paredes delgadas y una corriente de aire continua, disipa el calor rápidamente. Por el contrario, una cama de piedra sustancial, con una superficie mínima en relación con su volumen y sin circulación de aire, funciona de una manera completamente distinta. El principio de la masa térmica se adhiere a la ley del cuadrado cubo. A medida que el volumen crece, la superficie se expande más lentamente, disminuyendo así el escape de calor. Wikström se esforzó por aclarar este punto. Su inglés deficiente dificultaba la transmisión de conceptos técnicos. La piedra es muy densa, tarda mucho en calentarse y mucho en enfriarse, ¿comprendes? Entiendo que te congelarás, respondió Bradley, y entiendo que cuando lo hagas demostrará que los sofisticados métodos europeos son ineficaces en la verdadera naturaleza salvaje americana. La ironía subyacente pasó desapercibida para todos. La técnica Sami que Wikström estaba reproduciendo había sustentado la existencia humana en entornos considerablemente más severos que los de Montana. Las temperaturas invernales del norte de Suecia descendían rutinariamente a 40 grados bajo cero. En medio de 6 meses de oscuridad, el sistema no era un experimento, representaba una tecnología establecida, perfeccionada durante generaciones de soportar condiciones adversas. A finales de noviembre, la rutina de Wikström era ahora más una curiosidad que una broma. Cada mañana, encendía un fuego dentro del compartimento situado debajo de su plataforma de piedra para dormir. El fuego ardía intensamente durante un periodo de 3 a 4 horas, con las llamas dirigidas a través de conductos revestidos de arcilla, calentando la sustancial estructura de piedra desde su parte inferior. A media mañana, dejaba que el fuego se extinguiera por completo. En contraste, sus vecinos suministraban combustible constantemente a sus chimeneas y estufas.
Una hoguera matutina para calentar la vivienda, un fuego al mediodía para preparar las comidas y un fuego vespertino para soportar la noche. Ciertas personas mantenían fuegos continuamente, con miembros de la familia rotando turnos para reponer el suministro de leña. ¿Estás contando la leña?, le preguntó alguien a Bradley a principios de diciembre. No hay necesidad de contar, es visible desde aquí. Ese tipo probablemente solo tiene media cuerda restante. Cada uno de nosotros ya ha consumido 3 cuerdas y la temporada de frío apenas ha comenzado. Desconocían la temperatura interna de la vivienda de Bixram. La plataforma de piedra para dormir alcanzaba una temperatura de aproximadamente 200 grados. Su temperatura superficial se mantenía por encima de los 100 grados cada mañana. Durante más de 20 horas, el calor que irradiaba de ese objeto sustancial mantenía toda la vivienda de 400 pies cuadrados a unos agradables 60 a 65 grados. Incluso cuando las temperaturas externas caían a cifras de un solo dígito, el cazador de Suecia dormía plácidamente sobre su sólida plataforma de piedra para dormir. Envuelto en mantas de lana, su cuerpo absorbía un calor constante y radiante durante toda la oscuridad. No había necesidad de viajes a medianoche por leña, ni amaneceres gélidos, ni gestión continua del fuego. Sin embargo, las creencias arraigadas y la burla rara vez ceden ante el pensamiento racional. Se dejan llevar por las emergencias, y una emergencia era inminente en el Valle de Eagle Creek, territorio de Montana, de octubre a diciembre de 1892. Mientras que los hogares cercanos se despertaban antes del amanecer para cortar leña, Lars Wikström utilizaba sus mañanas de una manera alternativa. Precisamente 3 horas después del amanecer comenzaba su rutina de calentamiento, un procedimiento sistemático que parecía ineficiente para los observadores pero que estaba meticulosamente diseñado para un rendimiento térmico óptimo. La hoguera que construía no era característica de un fuego de vivienda fronteriza estándar. Víctor empleaba fuegos compactos y extremadamente calientes. Colocaba la leña menuda en una configuración particular dentro de la cámara de combustión, una capa base de agujas de pino áridas, seguida de ramitas del tamaño de un pulgar dispuestas en forma de celosía, culminando con ramas de abeto de Douglas muerto, tan gruesas como una muñeca. Esta disposición facilitaba una circulación de aire óptima y una combustión completa una vez encendido. Mientras el fuego ardía, las llamas intensas se movían a través de los conductos revestidos de arcilla situados debajo de la plataforma de piedra para dormir, calentando la piedra desde su parte inferior. Wikström gestionaba meticulosamente este fuego introduciendo pequeños fragmentos de madera cada 20 minutos, manteniendo así una temperatura constante en lugar de producir las fluctuaciones características del calentamiento convencional de cabañas. Una vez que las piedras habían absorbido su capacidad térmica total, típicamente después de 3 o 4 horas, dejaba que el fuego se extinguiera de forma natural. No había extinción con agua ni sofocación, solo un enfriamiento gradual de la combustión mientras la masa de piedra seguía extrayendo calor residual de la corriente de la chimenea. Quema intensa y rápidamente, luego soporta el frío todo el día, observó Martha Henderson viendo cómo el humo desaparecía de la chimenea de Bixram. A media mañana parecía ilógico. Su propia estufa funcionaba desde el amanecer hasta el anochecer, como creían que debía ser, pero la cabaña de los Henderson y todas las demás viviendas del valle funcionaban con un método de calefacción fundamentalmente diferente. Ellos estaban calentando aire perpetuamente, enfrascados en una lucha perdida contra las corrientes de aire, las rendijas y la física básica de la convección. El aire caliente ascendía a las vigas, escapaba por las uniones del tejado y era reemplazado por aire frío que se infiltraba por las grietas del suelo y las aberturas de las puertas. El sistema de Bixram, por el contrario, funcionaba de manera opuesta. Su cama de piedra calentada lo calentaba directamente por radiación. La masa térmica de la piedra, una vez alcanzada la temperatura, liberaba energía lenta y constantemente. La temperatura ambiente del aire de la cabaña, como consecuencia secundaria, se estabilizaba entre 60 y 65 grados, no por calefacción activa, sino por transferencia radiante de la piedra a las superficies interiores de la cabaña. A finales de octubre, cuando el valle experimentó su primera helada, estas distinciones se hicieron cuantificables. La casa de James Bradley consumía aproximadamente 40 libras de leña al día para mantener el confort dentro de su cabaña. La familia Henderson, utilizando una chimenea menos eficiente, gastaba cerca de 60 libras cada día. El consumo de combustible de Bixram, meticulosamente monitoreado por sus vecinos escépticos, ascendía a unas 12 libras diarias durante su ciclo de calefacción matutino. «Está añadiendo más combustible», insistió Bradley. Probablemente poseía un suministro oculto que nadie había descubierto, o quizás estaba incinerando muebles cuando nadie lo veía. Sin embargo, los cálculos eran irrefutables. A principios de diciembre, la reserva de leña de Bradley había disminuido en aproximadamente 2 cuerdas. Los Henderson habían agotado casi 3 cuerdas. Bixram, en contraste, había utilizado apenas un tercio de cuerda, y su modesta pila de leña menuda y ramas pequeñas parecía prácticamente intacta.
El horario diario del cazador sueco se había vuelto completamente predecible. Levantarse antes del amanecer, encender el fuego matutino al alba y mantenerlo durante 3, ocasionalmente 4, horas. Si las temperaturas nocturnas habían caído por debajo del punto de congelación, entonces dejaba que el fuego se extinguiera, dedicando el resto del día a cazar, atrapar o realizar el mantenimiento de la cabaña. Dormía cómodamente abrigado en la cama de piedra durante toda la noche. Esto significaba que no había excursiones nocturnas en busca de leña, no había mañanas gélidas esperando el calor de la cabaña, y una ausencia de la gestión continua del fuego que típicamente confinaba a las familias de la frontera a sus residencias. Sin embargo, en los asentamientos aislados, la duda está profundamente arraigada. La eficacia del método de Víctor no despertó curiosidad entre sus vecinos, en cambio, alimentó su sospecha. Un individuo propuso: ya sabes cómo son esos europeos, quizás tienen una constitución física diferente, o simplemente es deshonesto con su consumo de leña. Una segunda persona sugirió: probablemente mantiene ese aparato caliente todo el día y solo apaga el fuego cuando ve que se acercan visitas. Martha Henderson tenía una hipótesis alternativa. Créeme, declaró, esa cama de piedra seguramente se fracturará cuando llegue el corazón del invierno, con todo ese calentamiento y enfriamiento repetidos haciendo que la piedra se parta directamente en dos. Probablemente encendería un incendio que consumiría toda su vivienda. Las predicciones ominosas se intensificaron a medida que avanzaba el mes de diciembre. Las temperaturas ahora caían consistentemente a los 10 grados. Durante las horas nocturnas, cada cabaña mostraba un flujo continuo de humo de chimenea, con la única excepción de la de Vixram, que seguía emitiendo su penacho matutino antes de quedarse en silencio. Ese hombre seguramente se congelará, reiteró Bradley. Su tono ahora reflejaba menos una burla y más un pronóstico sincero. Ningún individuo podría soportar un invierno de Montana con solo 4 horas de fuego al día. Las leyes de la física simplemente no permiten tal cosa. Sin embargo, en realidad, la física operaba precisamente de esa manera, aunque no según la comprensión de Bradley. El principio de masa térmica utilizado por Vixram era idéntico al mecanismo responsable de mantener el calor de los océanos de la Tierra. Era el mismo principio que hacía que las estructuras de adobe fueran cómodas en entornos desérticos áridos, y el concepto idéntico que había sustentado el asentamiento humano en el Ártico durante miles de años cuando llegó la semana de Navidad. A medida que las temperaturas caían en picada a 5 grados bajo cero, todas las familias en el valle de Eagle Creek consumían leña a un ritmo sin precedentes. Los Henderson ya habían comenzado a usar sus reservas de emergencia. El hijo mayor de Bradley, impulsado por la desesperación, había empezado a cortar leña verde, que ardía de forma ineficiente y causaba una peligrosa acumulación de creosota. Vikström, por otro lado, probablemente solo le quedaba la mitad de su pequeña pila de leña inicial. Estará suplicando ayuda para Año Nuevo, predijo Bradley. La arrogancia precede a la ruina, y ese sueco es excepcionalmente orgulloso. Luego comenzó enero, trayendo una ola de frío lo suficientemente severa como para silenciar los desacuerdos y revelar la realidad con cruda claridad. 9 de enero de 1893, en el valle de Eagle Creek, territorio de Montana. La temperatura comenzó su descenso el 8 de enero, aproximadamente una hora antes del anochecer. Cuando la noche estuvo completa, había bajado a 12 grados bajo cero. A medianoche estaba a 18 bajo cero. En la mañana del 9 de enero, cuando Lars Bierström despertó, el termómetro exterior de su cabaña marcaba 24 grados Fahrenheit bajo cero. Dentro de su morada yacía en una cama de piedra, sintiéndose cómodamente cálido. Las piedras debajo de él aún irradiaban calor del fuego encendido la mañana anterior. La temperatura de la superficie medía aproximadamente 115 grados. Mantas de lana proporcionaban aislamiento separándolo del calor. Encendió su fuego matutino como de costumbre, permitiendo que 3 horas de calor concentrado pasaran a través de la masa de piedra. Para las 9:00 am, el fuego se había apagado. La temperatura exterior persistía en su descenso. Un cuarto de milla más abajo del arroyo, Martha Henderson despertó y encontró escarcha acumulándose en las superficies interiores de su cabaña. Aunque su esposo había mantenido la estufa funcionando toda la noche, la temperatura interna de su vivienda había bajado a 42 grados. Puso más leña, y la estufa comenzó a brillar con un rojo intenso. La temperatura de la cabaña subió a 58 grados, pero luego comenzó a bajar de nuevo inmediatamente después de que dejó de alimentar el fuego. Usaron 65 libras de leña ese día en particular. James Bradley se encontró con una situación más difícil. Su chimenea, a pesar de haber sido diseñada para una calefacción eficiente, resultó inadecuada contra el frío extremo. La chimenea de piedra, expuesta al aire exterior gélido, funcionaba como un disipador de calor, extrayendo el calor de la cabaña incluso mientras ardía un fuego dentro. Su familia se apiñaba junto a la chimenea, cubierta con todas las mantas que poseían, mientras que las áreas distantes de la cabaña caían por debajo del punto de congelación. Solo el 9 de enero consumió 83 libras de leña. Para el 10 de enero, la temperatura había caído en picada a 28 grados bajo cero.
En la mañana del 11 de enero, la temperatura era de 31 grados Fahrenheit bajo cero, eso es 35 grados Celsius bajo cero. El frío intenso causaba una respiración dolorosa, congelaba la saliva antes de que tocara el suelo y transformaba las cabañas mal calentadas en peligros mortales. Ese invierno, 11 familias residían en el valle de Eagle Creek. Una verdadera emergencia enfrentaba a 10 de estas familias, sus tasas de consumo se habían duplicado inicialmente y luego se habían triplicado. La casa de los Henderson ahora consumía 90 libras de leña al día, y su cabaña aún luchaba por alcanzar los 55 grados. La chimenea de Bradley usaba más de 100 libras de leña cada día, manteniendo una temperatura soportable solo en el área inmediata del hogar, mientras que el resto de la cabaña permanecía peligrosamente frío. Los niños dormían vestidos con múltiples capas, apretándose contra sus padres para obtener calor corporal. Dentro, los cubos de agua se congelaban por completo, y los suministros de alimentos sufrían daños por heladas. Las familias quedaban agotadas por el incesante cuidado del fuego, trabajando por turnos durante toda la noche para mantener los fuegos encendidos y evitar que las temperaturas bajaran bruscamente. Luego, el 13 de enero se desarrolló un evento como ningún otro anterior. John Miller, cuya vivienda era la más cercana a la de Vic's Drum, observó un suceso improbable. Eran las 7 de la tarde. La temperatura exterior era de 29 grados bajo cero. La vivienda de Miller, incluso con un fuego vigoroso, marcaba 53 grados. No había salido humo de la chimenea de Vikström desde las 9 de la mañana de ese día, lo que significaba 10 horas sin fuego. Miller se puso un abrigo de piel de búfalo y caminó 100 yardas hasta la residencia del cazador sueco. Miller golpeó la puerta. Vikström respondió sin demora, vestido con una sencilla camisa y pantalones de lana. «Ni siquiera estás temblando, ¿tienes el fuego encendido?», preguntó Miller. «Solo un fuego por la mañana, ¿ves así? ¿Puedo pasar un momento?». Vikström se apartó. El calor envolvió instantáneamente a Miller. No era el calor árido y feroz de una chimenea encendida, sino un calor constante y penetrante. Consultó su termómetro portátil. La lectura era de 64 grados Fahrenheit. Con 10 horas transcurridas desde la extinción del fuego y la temperatura exterior a 29 bajo cero, Miller se acercó a la plataforma de piedra para dormir y colocó su mano a medio pie por encima de su superficie. El calor era innegable. Hizo contacto brevemente con una de las piedras. Estaba lo suficientemente caliente como para causar incomodidad si se tocaba continuamente. «Esto no debería ser posible. Miller comentó que la piedra retiene el calor durante un periodo prolongado». Vikström dio su respuesta esa noche. Miller compartió la información con otros. Sin embargo, algunos la ignoraron. Bradley lo consideró erróneo. Sin embargo, a medida que las temperaturas persistieron por debajo de los 25 bajo cero durante media docena de días consecutivos, la desesperación superó a la duda. El 16 de enero, Martha Henderson golpeó la entrada de Vikström. Las provisiones de su familia, racionadas meticulosamente, solo durarían una semana más. ¿Sería posible para ella ver el interior de su vivienda? Él le mostró el interior, le explicó el proceso de calentamiento y le enseñó el calor superficial de las piedras. 18 horas después de su fuego matutino, reveló su leña restante, que seguía siendo abundante para el resto de la estación fría, incluso si las condiciones persistían a este nivel gélido. Al día siguiente llegó el cónyuge de Henderson, seguido por el hijo de Bradley, y luego Bradley en persona. Con su orgullo superado tanto por la necesidad como por la curiosidad, cada invitado presenció una escena idéntica. Una vivienda acogedora mantenida entre 62 y 66 grados, calentada por un fuego que estuvo activo solo de 3 a 4 horas cada mañana. Esto representaba una tasa de uso de madera, aproximadamente el 13% de la cantidad requerida por los métodos de calefacción tradicionales. El cazador sueco, antes ridiculizado como imprudente, había soportado el periodo de frío más severo jamás documentado en el valle de Eagle Creek. Esto lo logró utilizando solo una pequeña porción de las provisiones que todos los demás estaban agotando frenéticamente. Además, las condiciones gélidas no habían disminuido, siguieron 3 días adicionales con temperaturas de 20 grados bajo cero. Posteriormente hubo un breve periodo de calentamiento a 10 grados bajo cero, seguido de otra fuerte caída a 26 bajo cero. A lo largo de estas fluctuaciones, el patrón establecido de Vikström permaneció inalterado el 22 de enero. Un fuego matutino, que proporcionaba 3 horas de calor, resultaba en una agradable calidez durante un periodo completo de 24 horas. Esto se logró con un gasto de recursos que parecía aritméticamente inalcanzable para quienes lo observaban. Una vez que las temperaturas se suavizaron a finales de enero, la investigación pasó de si esto era genuino a cómo funcionaba y, crucialmente, si podía replicarse. Valle de Eagle Creek, territorio de Montana, finales de enero de 1893. Con un termómetro en mano, James Bradley estaba dentro de la cabaña de Lars Vikström, intentando alinear lo que veía con lo que creía. La fecha era el 28 de enero. Aunque el frío más intenso había disminuido, las temperaturas se mantenían cerca de cero. El fuego matutino de Vikström se había extinguido 6 horas antes.
La temperatura interna de la cabaña registraba 63 grados. Bradley solicitó: «Muéstrame la cámara de fuego». Vikström retiró la cubierta de lana de un lado de la superficie de piedra para dormir, exponiendo el punto de entrada. Bradley examinó el interior con una linterna. Al tocarla, la cámara de fuego se sentía fría. No había carbones ocultos, ni brasas persistentes. No había una fuente de calor oculta, solo canales revestidos de arcilla y piedras de río. Bradley colocó su mano en la zona de descanso de la cama. La piedra se sentía cálida, alrededor de 110 grados Fahrenheit. Esto contradice todo mi conocimiento sobre calefacción, 6 horas después de que el fuego se apagara. Bradley no reconoció ninguna contradicción. Vikström respondió: «Simplemente una comprensión diferente». Bradley observaba la distinción cuantificable entre los sistemas de calefacción que utilizan convección y los que utilizan radiación. A pesar de no tener la terminología para articularlo, su propia chimenea calentaba el aire. Este aire cálido ascendía, salía y luego era reemplazado por aire más frío. Para mantener su cabaña a 65 grados requería una combustión constante en un ciclo interminable, un fuego que nunca cesaba. La configuración de Vikström, sin embargo, calentaba material sólido. Las piedras absorbían energía térmica durante la hoguera matutina, liberándola posteriormente de forma gradual mediante radiación. En lugar de ascender y disiparse, el calor emanaba universalmente, calentando las superficies interiores de la cabaña, lo que luego regulaba la temperatura del aire. Los cálculos subyacentes, aunque más allá de la capacidad precisa de cualquiera de los hombres para determinarlos, eran notables. Durante la ola de frío de enero, la chimenea de Bradley, que ardía constantemente, utilizaba unas 90 libras de abeto Douglas cada día. Esta cantidad contendría aproximadamente 630.000 BTU de energía almacenada. Su cabaña mal aislada, que experimentaba una circulación de aire continua, necesitaba alrededor de 550.000 BTU cada día solo para lograr un calor mínimo. Su eficiencia de calefacción era aproximadamente del 87%, pero solo cuando el fuego estaba encendido activamente. La cama de piedra de Vikström se calentaba durante 3 horas cada día, utilizando unas 15 libras de leña. Esto equivalía a 105.000 BTU de entrada de energía. Después de ser calentada, la sustancial estructura de piedra emitiría constantemente su energía almacenada durante un día completo, reteniendo un total de aproximadamente 96.000 BTU de calor. Dada la mínima fuga de calor debido a las corrientes de aire, ya que el calor radiante no depende de ellas, la verdadera eficiencia no pudo calcularse directamente, pero el resultado comparativo era indiscutible. Vikström alcanzó el mismo nivel de confort utilizando solo una sexta parte del combustible. John Miller, un antiguo topógrafo durante 15 años antes de trasladarse a Montana, realizó una comparación metódica de 5 días a principios de febrero. Registró que la cabaña de Vikström mantuvo una temperatura promedio de 64 grados, consumiendo 73 libras de leña durante 5 días. La operación diaria del fuego duró entre 3 y 4 horas. La cabaña de Bradley registró una temperatura promedio de 61 grados, utilizando 440 libras de leña durante 5 días. El fuego se mantuvo encendido entre 18 y 20 horas cada día. La cabaña de Henderson mostró una temperatura promedio de 58 grados, con un uso de leña de 490 libras durante 5 días. La duración diaria del fuego osciló entre 20 y 22 horas. Los suecos consumieron un 87% menos de madera que yo, afirmó Bradley, examinando los cálculos de Miller y el mayor calor de su propia cabaña. Sin embargo, la prueba más convincente no fue una maravilla, se basó en la experiencia directa. El 3 de febrero, Bradley pasó una noche en la cabaña de Viklum, invitado por el cazador sueco. Descansó en la cama de piedra, aislado de la superficie calentada por mantas de lana y un delgado colchón. La sensación era completamente sin precedentes. Anteriormente había experimentado la calefacción de la frontera, pero esto no era como el calor intenso y desigual de dormir cerca de una chimenea, que dejaría un lado abrasador y el otro frío. Había experimentado la calefacción de la frontera, pero no los cambios fluctuantes de temperatura de una estufa de leña que quemaría intensamente, luego se enfriaría y luego requeriría reabastecimiento. En cambio, sintió un calor constante y envolvente en todo su cuerpo, desde los hombros hasta los pies. Percibió una temperatura uniforme. El calor impregnaba las mantas sin causar ninguna molestia. Y lo más notable, cuando se despertó durante la noche, el calor había permanecido constante. No había fuego ardiendo, ni ninguna estufa brillando, sin embargo, la comodidad perduró. Nunca he dormido más abrigado en 15 años de inviernos en Montana, afirmó. A la mañana siguiente, Bradley admitió que la experiencia lo había transformado de escéptico a defensor. En cuestión de días, inició su propia excavación, una versión a escala reducida del diseño de Vikström, adaptada a la distribución de su cabaña existente. La semana siguiente, el esposo de Martha Henderson comenzó su propio proyecto de cama de piedra, seguido por John Miller, y luego 3 familias adicionales. Convencidos no por meras explicaciones, sino por resultados cuantificables, el éxito de la técnica generó una demanda por la experiencia de Vikström.
Dedicó febrero y marzo a consultar sobre diseños, dilucidar la selección de piedras y demostrar la construcción de cámaras de fuego. Su inglés imperfecto resultó ser menos significativo que sus demostraciones prácticas. Los principios de la física se hicieron evidentes a través de la aplicación práctica, explicando por qué la piedra de río funcionaba más eficazmente que la piedra de cantera para la durabilidad del ciclo de calor. También aclaró por qué la cámara de fuego necesitaba dimensiones específicas para una combustión completa y una transferencia de calor eficiente. La razón de que la superficie para dormir fuera ligeramente abovedada era asegurar una distribución uniforme del calor y comodidad. Además, la importancia del tiro de la chimenea era evitar el retroceso del humo sin incurrir en una pérdida excesiva de calor. A finales de febrero, cuando una última ola de frío hizo que las temperaturas cayeran a menos 15 grados, 7 cabañas en Eagle Creek Valley funcionaban con sistemas de calefacción de cama de piedra. Los datos de consumo de leña de esa semana demostraron inequívocamente el valor de la técnica más allá de toda duda. Las cabañas que utilizaban métodos de calefacción tradicionales consumían un promedio de 85 libras de leña por día. Por el contrario, las cabañas con cama de piedra promediaban 14 libras de leña diarias y mantenían consistentemente temperaturas promedio más altas. La transformación no fue solo práctica, también fue psicológica. Las familias que anteriormente habían pasado el invierno como cautivas de sus chimeneas, atrapadas en ciclos agotadores de cortar leña, atender el fuego y una aprehensión constante sobre los suministros de combustible, de repente experimentaron el invierno de la frontera de una manera diferente. Pudieron dejar que sus fuegos se apagaran, podían dormir profundamente toda la noche sin necesidad de turnos de vigilancia del fuego. También podían aventurarse al aire libre para cazar o atrapar sin la preocupación de regresar a cabañas gélidas. Una vez calentadas, las camas de piedra ofrecían una seguridad térmica que la calefacción convencional simplemente no podía igualar. Bradley, de pie en su propia instalación de cama de piedra parcialmente terminada a principios de marzo, negó con la cabeza con respeto renuente. «Llamé a este hombre un tonto», le confió a Miller. «Les dije a todos que sus métodos europeos no soportarían un verdadero invierno americano. Resulta que el único tonto aquí fui yo y todos los demás que creyeron que la experiencia de la frontera superaba el conocimiento de siglos de antigüedad». Esta admisión representó más que una mera humildad personal. Señaló una alteración fundamental en cómo la comunidad de Eagle Creek Valley entendía la supervivencia con calefacción. También destacó el valor de las técnicas que parecían peculiares únicamente porque no eran familiares. El cazador sueco, que había sido ridiculizado 6 meses antes, era ahora el consultor más solicitado del valle, y la técnica peculiar que había provocado el desprecio había demostrado su valía a través del juez más honesto posible, el propio invierno, en Eagle Creek Valley. Territorio de Montana, primavera, 1893 a 1897. El deshielo primaveral de 1893 llegó a finales de marzo, y con él una transformación que se extendió mucho más allá de la nieve derretida. Actualmente, 7 cabañas en el valle de Eagle Creek están equipadas con sistemas de calefacción de camas de piedra, con 4 adicionales actualmente en construcción. El método, que había sido objeto de burla el otoño anterior, se había transformado en el avance más comentado del valle. Lars Wiklund, un cazador sueco que había enfrentado meses de burla, experimentó de repente un aumento inesperado de popularidad. Familias que residían en valles adyacentes, al enterarse de las cabañas aparentemente imposibles pero acogedoras, calentadas con muy poca leña, emprendieron viajes a Eagle Creek para verificarlo personalmente. James Bradley, anteriormente uno de los más ruidosos escépticos, se había convertido ahora en un improbable defensor. Guió a los invitados a su vivienda personal, mostrando su instalación de cama de piedra parcialmente terminada y presentando cifras de consumo de combustible con el fervor característico de alguien recién convencido. «Durante el invierno anterior consumí 4 cuerdas y media de leña», informó Bradley a una familia del valle de Bitterroot en abril de 1893. Bixum, en contraste, usó quizás media cuerda dentro del mismo valle y bajo las mismas condiciones de temperatura. Sin embargo, su cabaña estaba más cálida. Estas cifras son innegables. Sin embargo, el impacto duradero del método de la cama de piedra superó la mera economía de combustible. Este sistema transformó profundamente la forma en que las familias pioneras afrontaban los desafíos del invierno. Martha Henderson relató el primer invierno de su familia utilizando un sistema de cama de piedra entre 1893 y 1894. Sus observaciones escritas transmitieron eficazmente las amplias consecuencias de su adopción. Para el 14 de diciembre de 1893, la temperatura exterior registraba 8 grados. Dentro del interior de la cabaña, el calor alcanzaba los 65 grados. El fuego de la mañana se extinguió a las 9 en punto y permaneció apagado. John partió de casa hoy pasando 7 horas fuera antes de regresar a una vivienda calentada.
En tiempos anteriores, la casa de invierno implicaba regresar a una residencia gélida, lo que requería horas para reavivar el hogar antes de que se restableciera cualquier calor. El sistema de cama de piedra erradica por completo esta dificultad particular. La transformación mental resultó tan impactante como la comodidad física. Las familias pioneras, que normalmente habían estado confinadas por sus sistemas de calefacción durante los meses más fríos, adquirieron una libertad sin igual. Los cazadores podían rastrear presas sin preocuparse por regresar a viviendas heladas. Las mujeres se encontraron capaces de supervisar las tareas diarias libres de la necesidad continua de avivar el fuego. Los niños podían dormir sin ser molestados durante las noches, ya no requiriendo que los padres vigilaran el fuego. Para finales de 1894, el diseño de Big's Room se había integrado en 17 cabañas situadas dentro de un perímetro de 50 millas de Eagle Creek. El método se difundió mediante demostraciones prácticas en lugar de registros escritos. Un número limitado de habitantes de la frontera poseía suficiente alfabetización para pautas escritas, sin embargo, todos podían comprender un sistema funcional al observarlo. Surgieron diferentes versiones a medida que los constructores modificaban el concepto fundamental para adaptarse a diversas condiciones. Por ejemplo, algunos construyeron unidades más compactas. Las camas de piedra encontraron aplicación en residencias destinadas a individuos. Por el contrario, otros fabricaron iteraciones expandidas adecuadas para cabañas que albergaban a varias familias. Un puñado de constructores ingeniosos integraron los conductos de calefacción directamente en las paredes de las cabañas, estableciendo así sistemas de paredes radiantes capaces de calentar edificios completos. La modificación más notable se originó con Olaf Henriksson, un inmigrante noruego que se había establecido cerca de Missoula. Henriksson, familiarizado con métodos comparables de Escandinavia, alteró el plano de Wikström incorporando una masa térmica adicional, un banco de piedra posicionado centralmente dentro de la cabaña. Su fogata matutina calentaba tanto la superficie para dormir como los asientos, proporcionando así varios orígenes de calor radiante que mejoraban la distribución general de la temperatura en toda la cabaña. Este concepto fundamental es efectivo en cualquier lugar donde se puedan recolectar piedras y encender un fuego. Henriksson transmitió esto en correspondencia a miembros de su familia en Noruega, lo que constituye uno de los escasos relatos escritos de esa época. He mantenido unos cómodos 70 grados, incluso en medio de temperaturas de menos 25 grados, consumiendo menos madera en toda una semana de lo que solía hacer en apenas 24 horas. El triunfo de este método llevó a preguntas sobre su génesis. Wikström, al ser interrogado, atribuyó la innovación a los pastores Sami, que residían en el norte de Suecia. Sin embargo, el concepto central de calentar la masa térmica, en lugar del aire ambiente, se manifestó de forma autónoma en diversas civilizaciones humanas, abarcando vastas distancias y numerosos siglos. Durante más de 2 milenios, los sistemas Ondol coreanos dirigían el calor de los fuegos bajo suelos de piedra o arcilla, calentando residencias enteras mediante energía radiante. Los hipocaustos romanos empleaban métodos comparables para los baños públicos, al igual que los hogares Irori japoneses, las prácticas indígenas americanas de rocas calentadas e incluso tipos específicos de hornos rusos. Cada uno utilizaba masa térmica para lograr un calor efectivo. Lo que los primeros colonos americanos habían descartado como extraño o poco sofisticado era, de hecho, ingeniería avanzada, demostrada en diversos entornos y perfeccionada a lo largo de numerosas épocas. La temporada de invierno de 1896-1897 ofreció una prueba concluyente. Ese período experimentó condiciones gélidas prolongadas comparables a las de 1893. Temperaturas bajo cero que persistieron durante largos periodos crearon un clima severo que desafió todas las instalaciones de calefacción. Las cabañas con camas de piedra, que ahora superaban las 30 en el oeste de Montana, funcionaron precisamente como el método garantizaba. Los hogares se mantuvieron cómodos usando muy poca leña, mientras que los residentes cercanos lidiaban con soluciones de calefacción estándar. Para la primavera de 1897, el enfoque de la cama de piedra había ganado un nivel inusual de aceptación dentro de la sociedad fronteriza, la adopción total. Lo que comenzó como el método peculiar de un individuo se había convertido en un procedimiento común. Esta fue una innovación que parecía evidente en retrospectiva, pero que fue pionera en su momento. Lars Wiklund, anteriormente tildado de tonto por desenterrar el suelo de su cabaña media década antes, obtuvo una forma distintiva de reconocimiento. Tras su fallecimiento en 1904, no por el frío, sino por un accidente de caza, su obituario en el periódico de Missoula contenía esta frase: "El cazador sueco que enseñó a Montana a soportar el invierno con sagacidad en lugar de madera". El método de la cama de piedra perduró en viviendas aisladas de Montana hasta bien entrado el siglo XX, incluso después de que las unidades de calefacción comerciales se volvieran accesibles.
Ciertos hogares conservaron sus camas de piedra, reconociendo que esta técnica ancestral ofrecía un nivel de confort inalcanzable con las comodidades contemporáneas. Varias de estas instalaciones continuaron funcionando hasta la década de 1940. La implicación más amplia fue más allá de la mera eficacia de la calefacción. Los acontecimientos en el valle de Eagle Creek ilustraron un tema recurrente observado a lo largo de la civilización humana. Esto implicó el rechazo de la sabiduría ancestral como poco sofisticada, seguido de un redescubrimiento inducido por una crisis y luego un reconocimiento reacio de que los métodos antiguos frecuentemente contenían una comprensión avanzada. Los pastores Sami, que habían dominado el bogey para la supervivencia en el Ártico, no eran primitivos, eran ingenieros que abordaban desafíos térmicos intrincados utilizando recursos accesibles. Los constructores coreanos que idearon los sistemas Ondol no eran poco sofisticados, eran pioneros, desarrollando calefacción radiante que el diseño arquitectónico contemporáneo posteriormente restablecería y elogiaría. Y Lars Viklund, el cazador inmigrante, ridiculizado por sus inusuales enfoques de construcción, no era imprudente. Poseía la previsión para comprender que las estrategias de supervivencia perfeccionadas durante cientos de años podían contener un conocimiento valioso y duradero. James Bradley, contemplando los acontecimientos de 1898, presentó su visión personal. Durante 15 años en Montana creí entender el invierno, pero bastó un solo sueco con un montón de rocas para revelar mi ignorancia. La conclusión clave no está relacionada con el calor, concierne a la distinción entre conocimiento práctico y sagacidad. El conocimiento práctico se adquiere a través del esfuerzo personal. La sagacidad es la inteligencia para absorber lecciones de otros, incluso si esos individuos se comunican imperfectamente en inglés y realizan acciones aparentemente irracionales. Las camas de roca encontradas en el valle de Eagle Creek simbolizaban más que solo un calor efectivo, encarnaban el tipo de intercambio de conocimientos fundamental para la construcción de sociedades, los conocimientos ancestrales de una cultura adaptados a situaciones novedosas, abordando desafíos que parecían insuperables mediante métodos tradicionales. Los constructores contemporáneos fuera de la red están reexplorando los conceptos de masa térmica en el siglo XXI, recreando eficazmente lo que los Sami, coreanos, romanos y Lars Vikström ya sabían, a saber que la piedra, cuando se calienta adecuadamente, ofrece un nivel de confort que el fuego por sí solo no puede igualar. Que el calor radiante es superior al calor por convección para el bienestar humano, que utilizar las características inherentes de las sustancias naturales produce resultados más favorables que oponerse a ellas. El peculiar método que mantuvo el calor en la vivienda de un cazador durante todo el invierno sin necesidad de leña no era extraño en absoluto. Constituía ingeniería probada por el tiempo, demostrablemente efectiva, que funcionó en 1893 y seguiría siendo efectiva ahora para cualquiera dispuesto a pasar por alto su extrañeza y percibir la inteligencia subyacente. Las camas de roca ya no existen, esas instalaciones particulares sucumbieron al paso del tiempo y al deterioro de las cabañas, pero el concepto fundamental perdura, esperando que cada generación sucesiva desentierre lo que las generaciones anteriores nunca dejaron escapar. Que las soluciones óptimas frecuentemente no son creaciones novedosas, sino más bien sabiduría establecida respetuosamente modificada e implementada con consideración. Además, dentro de los registros de los archivos históricos de Montana, los datos de uso de combustible de 1893 indicaron una reducción del 87% en el combustible para un confort comparable. Esto continúa demostrando inequívocamente en cifras numéricas claras lo que Lars Viklund ilustró y lo que los miembros de su comunidad finalmente comprendieron. Menospreciar la sabiduría ancestral por considerarla poco sofisticada a menudo expone nuestra propia falta de comprensión, no la suya. Si esta información te resultó útil, considera darle un me gusta. Suscríbete para obtener más conocimientos ancestrales de supervivencia y deja un comentario compartiendo qué métodos ancestrales crees que los constructores contemporáneos han pasado por alto. Asegurémonos de que esta sabiduría perdure.